porque de hecho, por ejemplo, cuando fue entrenador de la U, entiendo que bajó la vez que bajó la U, digamos. Y él decía, lo que más me impresionó de lo que él decía, que siempre había que estar preparado para que las cosas resultaran distintas a cómo lo había uno planificado. Y eso lo encontré muy cierto, porque es lo que ocurre siempre, digamos, de que se planifica, el ideal es planificar con mucho detalle, mientras más detalle se planifica, mejor está uno preparado para los imprevistos, lo que va ocurriendo, ¿eh? Pero no siempre se prevé todo, digamos, ¿eh? O sea, hasta en los proyectos más costosos que se han hecho ocurren imprevistos no pensados. Por ejemplo, me recuerdo que un caso que siempre me llamó la atención, cuando se lanzó, no sé si el segundo telescopio al espacio de este Hubble que hay, que es muy importante porque está sobre la atmósfera, por economía no se probó el telescopio en tierra. Y cuando estaba en órbita, lo apuntaron y lo hicieron trabajar y se dieron cuenta de que había un problema con el enfoque, que debía haberse previsto en tierra, digamos, pero pensaron que con la planificación iba a quedar resuelto todos los problemas y no fue así. Tuvo que ir hacerse una misión con caminata externa en el espacio para poder repararlo con un costo inmenso. Entonces, ustedes ven que hasta los proyectos más sofisticados, porque en esos proyectos son de miles de millones de dólares, ocurren cosas imprevistas. Lo mismo que el Titanic, que cuando se construyó decían que ese buque que no se podía hundir, digamos, estaba todo previsto de manera que era imposible que se hundiera y se hundió en el primer viaje. Entonces, siempre la planificación tiene que tener espacio para lo que va ocurriendo. Por eso que con este término va a empezar a hablar específicamente, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Yo siempre pienso de que en los trabajos de planificación hay un problema que se habla poco, como yo les digo siempre, los problemas de ingeniería normalmente no están en la ingeniería, están en un espacio que es el borde de la ingeniería, como yo le llamo la no ingeniería, ahí es donde están los problemas. Y en la planificación ocurre lo mismo, o sea, lo que pasa es que hay niveles diferentes. Debería haber dos niveles de planificación, al menos, digamos, podría haber más, pero al menos dos niveles. Un nivel que se llama nivel estratégico, que es una planificación general, en que uno dice esto se va a hacer de tal manera. Por ejemplo, un caso especial, el edificio de Gabriela Mistral, que ustedes conocen, que se construyó para una conferencia internacional, la UNTAD, se tenía que construir en un año, con proyecto y con todo. Y se logró eso gracias a que se hizo una estrategia muy inteligente, que los arquitectos que estaban ahí, a los cuales yo conocía, plantearon de que lo primero era hacer el techo, como un gran paraguas, que fuera independiente de la estructura interior, de manera de que podían, haciendo el techo, quedar protegidos para el trabajo en invierno y que se podía construir debajo la construcción donde usted es habitable, digamos, y con eso se logró el objetivo, digamos, pero a lo que voy es que ese nivel es un nivel estratégico. Primero se hace el techo, y ese techo va a tomar, qué sé yo, 5 meses, 6 meses, paralelamente se va trabajando abajo y finalmente se tiene todo lo más prefabricado posible para montar dentro. Pero ustedes ven, después de ese nivel de estratégico viene el nivel de detalle de la planificación,
qué pasa el día 1, el día 2, cuando se encarga la estructura de acero, cuando se encargan los ventanales, las terminaciones especiales, etc. Pero normalmente cuando se planifica, no se planifica el nivel estratégico y se planifica con mucho detalle el nivel de todas las actividades, que es unas planillas inmensas, difíciles de digerir. Entonces, ahí es donde ocurre el problema, digamos, de que la planificación en detalle tropieza con problemas y se encuentran con que no hay un nivel de estratégico superior que supere esos problemas. De otra manera, ese es una falla de la planificación que se estudia poco y que no corresponde a la ingeniería tradicional, porque la ingeniería tradicional es una sucesión de actividades paralelas y lineales que se van combinando. Entonces podemos tener todo un sistema de computación, de una red neuronal, etcétera, etcétera, todo muy preciso para poder avanzar, pero de repente pasa de que hay un gran terremoto, por ejemplo, en el lugar donde se construye o en el lugar donde está el proveedor, y se va toda la planificación al tacho de la basura, porque aparece un fenómeno no considerado. Y eso no es que uno pueda considerar todo, ¿no? Pero sí en el nivel estratégico se va solucionando. Y eso se ve en todo. Ustedes ven, yo ni vi el partido de Chile con Ecuador, porque siempre que digo, yo siempre que lo veo me pongo nervioso y Chile pierde, y pierde igual. Pero por lo que me han contado, ocurrieron una serie de cosas que no estaban planificadas en ese nivel estratégico. Entonces, se planificó o se planifica pensando que todo va a resultar bien, que nadie se es expulsado, nadie se lesiona, etc. Y no es la vida, no es así. Entonces, por eso uno ve en otras partes que hay jugadores que son más vulnerables, por decirlo así, que no los dejan jugar desde el comienzo, porque saben que ese jugador, como por ejemplo el caso de Valdivia, ¿no? Que no duraba un partido entero, entonces lo ponían en el momento clave nomás. Bueno, en la ingeniería y en la construcción es lo mismo. Y en el prefabricado siempre dependemos de condiciones externas. La más importante de todas son, por ejemplo, uno podría decir, yo, regla número 1 del prefabricado, y me acuerdo que un gran ingeniero decía él, siempre hay que tratar de tener las piezas lo más grande posible, de manera de tener menos uniones. Eso es obvio. Pero, ¿qué significan las piezas más grandes posibles? ¿Hasta qué tamaño? 500 toneladas, 200 toneladas, 100 toneladas, 50 toneladas, depende de los equipos que hay disponibles. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos condiciones de carretera para transporte, digamos, tenemos condiciones de grúa, es distinto un trabajo en un puerto, donde en general hay mucho espacio disponible como para prefabricar en el mismo lugar. Entonces no hay problema de cómo se llama, tamaño, pero sí hay problema de tamaño por el manejo para el montaje, o sea, hasta qué tamaño de grúa disponemos. Uno podría pensar, hace años cuando yo empecé a trabajar, las grúas más grandes que había en Chile eran de 20 a 30 toneladas. Hoy en día hay grúas de 200, 300 toneladas. No significa que uno pueda mover una pieza de 300 toneladas, porque depende de la posición que está. Pero en el fondo dependemos de los equipos que tenemos a mano o de los que podemos disponer. Yo les decía, como vimos en algún ejemplo, de que por el sistema de internación temporal uno puede traer equipos para obras muy grandes. Por ejemplo, un puerto podría traer equipos desde Estados Unidos, o desde Japón, o desde China,
especialmente para ese proyecto, necesidad de comprarlo y dejarlo en Chile, por los sistemas de internación temporal. Entonces, ustedes ven que el tipo de obra depende de lo que disponemos, depende de los equipos, depende de la facilidad de transporte de otras partes, de la tecnología que somos capaces de manejar. Entonces, hay muchas condiciones. Bueno, ahora lo que quiero es que veamos visitas de planta. Yo espero de que podamos hacer una visita de aquí a que termine el curso, para que ustedes vean en la práctica cómo es en el terreno la construcción, digamos. Si quieres, compartimos pantalla. Está autorizado ya para compartir. Ahora me pasa que ¿dónde lo hago? Me tienes que guiar aquí con la compartir pantalla. Aquí pillé. Compartir. Ahí estoy compartiendo pantalla. Clase del 18 de noviembre. Si yo había juntado fotografías de otras visitas que hemos hecho con el curso en semestres anteriores, de años anteriores, y vamos a ver una visita típica. Fíjate que ahí te sacó en octubre del 2015, hace 6 años. Entonces, bueno, ustedes ven en una planta, depende del clima, digamos. Nosotros en Santiago, bueno, tradicionalmente hemos tenido un clima bastante moderado, digamos. Ahora está con menos lluvias de lo que ocurría hace 20 o 30 años, y es posible trabajar, ¿cómo se llama? Es posible trabajar al aire libre, como se ve acá. Ahora, antes de pasar, no están ordenadas en un orden de explicación, pero en cada fotografía podemos ir viendo cosas importantes. Por ejemplo, ustedes ven la cantidad de portales grúa, que son estos portales que se mueven sobre rieles. Puede que en alguna fotografía más adelante aparezca con detalle, y que tienen una capacidad que depende de lo que uno va a mover, pero habitualmente estos puentes, portales grúa, no es un puente grúa, porque puente grúa se llama el que es una viga que está apoyada en pilares y vigas, una viga que lleva los tecles. Estos son no necesitan un edificio. Cuando hay un edificio se usa en general el puente grúa. Estos le llamamos portales grúa, es un marco que avanza sobre rieles y que habitualmente son del orden de 10 toneladas. Nosotros en la planta que tenemos, que es chiquitita, es de 5 toneladas, porque depende del tecle y de la plata que uno tiene cuando se pone a hacer estas cosas, digamos. Ahora, nosotros, digo nosotros porque Eduardo trabajó conmigo muchos años, hemos hecho las cosas más especiales, las hemos hecho directamente, y cuando uno puede comprar prefabricado, hemos preferido comprar, digamos. En este caso, esta empresa Tensacón vende prefabricado, o sea, uno podría mandarle a hacer piezas que y a veces ellos tienen moldes, digamos. Ahora, el gran tema, como digo, es movilizar las piezas desde sus moldes, moverlas y llevarlas a un punto de almacenamiento para que se llevadas a obra. Entonces,
el movimiento de las piezas es esencial en una planta, digamos. Ahora, cómo se mueven depende del peso y de las dimensiones. Estas vigas, por ejemplo, que son una viga de 2 aguas de un edificio, que puede ser viga de 30 metros, muchas veces conviene tomarlas de ambos extremos, porque además son elementos pretensados que no se pueden tomar, por ejemplo, del centro, porque están pretensados o precomprimidos para trabajar funcionando en tracción el nervio inferior. Entonces ustedes ven cómo está todo enlazado. Bueno, vamos a ver muchos elementos. Este es una viga, digamos, más corriente. Aquí ustedes ven el gancho de izaje, que se utilizan cables, restos de cables de pretensado para estos ganchos, que lo importante es que se anclen bien, digamos. Siempre el problema de la armadura en prefabricado y en hormigón armado es el anclaje. Para que algo trabaje, por ejemplo un gancho, tiene que estar bien anclado, tiene el hormigón, y eso significa un largo, que va a depender de la adherencia, y significa también una, ¿cómo se llama? Una armadura de confinamiento en la zona de anclaje. Ahí se ven en una viga, por ejemplo, cómo se han dejado barras para la conexión, que son continuas con la viga. Está el gancho, y aquí también podemos apreciar cómo se ha dejado rugosa la superficie que va a estar en contacto con el hormigón nuevo. ¿Cómo se hace eso? Colocando al molde de esta parte un retardador de fraguado que impide que frague el mortero la superficie, y se puede lavar después y queda así rugoso, para no tener que picar, digamos, evitando el picado. Ahí se ve con más detalle los portales grúa, que tienen una viga de la que cuelgan el tecle, digamos, en este caso un tecle colgado, que puede salir hacia afuera, un poco emboladizo, se fijan ustedes. Ahora los tecles colgados en general llegan hasta las 10 toneladas más o menos, y son de cable o de cadena. Ahora yo sé estas cosas porque cuando empecé a trabajar hace muchos años, teníamos que hacer nuestras propias cosas, y yo hasta el día de hoy nunca he comprado un portal, digamos, porque un portal bien hecho como este, no sé, Eduardo está trabajando ahora en un proyecto de una firma que hace estos elementos, pero debe costar, por lo menos debe costar 20 millones de pesos, digamos. Y uno hace uno mismo con la mitad o menos, pero hay que saber hacerlo, que no es una gran cosa, digamos, pero uno va aprendiendo de 1000 cuestiones con esto de que uno hace, es como que se hace de uno los zapatos, ¿no? A nadie se le ocurre hacerse los zapatos, pero cuando se trata de un portal que puede costar 20 o 30 millones y uno no los tiene, entonces lo hace. Entonces vas y preguntas cuánto vale el tecle, que al final el portal es una estructura de acero, que eso no tiene ninguna ciencia, digamos, y tiene un tecle colgado que ese se compra aparte, y tiene motorizadas las ruedas que no vemos aquí, que están abajo, lo vamos a ver quizás en uno, y hay que motorizar las ruedas, entonces hay que poner en ambos lados una rueda motorizada, que hay que comprar un motor con un reductor, y hay que calcular qué velocidad de traslación uno debe tener, porque al final está todo lleno de detalles. Por ejemplo, yo les podría preguntar, ¿qué velocidad de traslación de este portal usted especificaría? Si es una velocidad muy rápida, la inercia del movimiento
va a ser complicado, va a producir una fuerza horizontal, ¿no? Porque se avanza de esta parte, entonces uno ya sabe que la velocidad tiene que ser del orden de 30, 40 metros por minuto, digamos. No puede ser más, digamos, porque no puede ser un elemento de carrera. Ahora, el portal en general por estos problemas de inercia es más lento que un puente de grúa. Un puente de grúa puede ser más rápido, quizás puede llegar a 50, 60 metros por minuto. Pero ustedes se dan cuenta de que esa condición tiene que ver con el largo de las líneas de producción, porque si yo tengo un portal que se mueve 30 metros por minuto y tengo un avance de 100 metros, con el portal significa que tengo 3 minutos, ¿no es cierto? 3 por 30, 290, como 3 minutos 20 segundos para que recorra el portal la línea de producción. Y cuando uno está trabajando, quiere producir lo más posible, porque el costo depende de los niveles de producción. Y ustedes ven cómo al final está todo enlazado. Entonces un ingeniero puede estudiar, por ejemplo, la estructura del portal. Está bien, pero alguien tiene que decirle la velocidad de traslación, tiene que mecanizarlo, tiene que relacionarlo con la velocidad de producción. Y no es que nada de eso sea tan difícil, no es tan difícil, ¿no? Es casi puras cosas de sentido común, pero que tienen una base técnica. Y esa base técnica está en los cursos que ustedes han estudiado, partiendo de los cursos de física de primer año, digamos. La física en la ingeniería civil es, por decir algo, la base de todo, digamos, de todos nuestros conocimientos. Entonces siempre está la física presente. Y muchas veces en cosas bastante más simples de lo que uno cree. Ahora, ahí ven ustedes un extremo de viga que se ha dejado rugoso, ya hablamos de eso. Aquí se ve otro extremo y ustedes ven que la superficie está lisa. No es el ideal esto. Posiblemente después habría que picar esto para que exista mejor adherencia, a pesar de que no dependemos de la adherencia, pero ustedes entienden que en el prefabricado tenemos elementos prefabricados y después un nudo hormigonado en sitio o una continuación hormigonada en sitio. Y eso puede que toda la relación entre el prefabricado y el nudo en sitio sea a través de las barras, es cierto, pero hay esfuerzos de corte también y otros esfuerzos en que es conveniente que esto sea, tenga la mejor adherencia con el hormigón en sitio. Entonces, por eso es bueno la superficie rugosa. Ustedes ahí, incluso ideal si uno pudiera colocar un puente de adherencia, que no siempre se puede colocar porque no hay, queda muy encerrado en los moldes, los nudos, entonces no se puede colocar un puente de adherencia, aparte que los puentes de adherencia tienen una vida útil, digamos, que si tú lo aplicas a los 15, 20 minutos está seco y no tiene ninguna influencia. Ahí se ve de nuevo portales, se ven los ganchos, porque estas vigas largas se toman con 2 portales, uno en cada extremo, de manera de que pueda hacer el... Aquí están los rollos de cable de pretensado. Los cables de pretensado son cables de 7 hebras de alambre delgado, digamos, en general alambre del orden de 3 a 4 milímetros, que está trenzado y que su suma en una sección mayor, digamos. Por ejemplo, los cables usuales son de media pulgada, se parte con los cables más delgados de 1/4 pulgada, de 3 octavos, pero los más usuales son los cables más gruesos de media y de 0,6 pulgadas, que
¿Por qué están hechos de alambre más delgado? Porque resulta que el acero de alta resistencia se obtiene por trefilación. No sé si ustedes saben lo que es trefilación, es que yo el acero calentado lo hago pasar por una boquilla más pequeña por tensión. Entonces, un alambre que parte, por decir algo, de 10 milímetros o de 12 milímetros, lo paso por una boquilla cada vez más delgada, de 8, de 6 milímetros, de 4 milímetros, lo voy achicando con el estirado, digamos. Eso se llama trefilación. Y en la trefilación la resistencia aumenta. Si se parte de un acero normal, por decir, de tipo A63, que es fundido, que tiene 6.300 de rotura, ¿no es cierto?, kilos por centímetro cuadrado, llega a 18.000 en estos alambres de 4 milímetros de los cables. O sea, llegamos a triplicar la resistencia en base a la trefilación. Lo que sí, se aumenta la resistencia, pero disminuye la ductilidad, digamos. Aquí se ve un banco de pretensado. No hemos hablado del pretensado, el precomprimido. El precomprimido es una técnica bastante antigua, es de los años 40, se aplicó mucho después de la guerra por la gran destrucción que fue necesario, digamos, reconstruir. Y el precomprimido, que es lo genérico, digamos, que corresponde a colocar aceros traccionados dentro de la masa de hormigón, de manera que el acero, cuando uno lo suelta, aprieta el hormigón, y por eso se llama precomprimido, porque comprimimos el hormigón antes de que trabaje y lo comprimimos en esas partes del hormigón que van a ser traccionadas, de manera de que nuestra sección final queda con cero tracción, por ejemplo, porque hemos hecho una precompresión, justo, por ejemplo, si una viga simplemente apoyada que tiene tracción abajo, como una viga de puente, por ejemplo, entonces la comprimimos abajo en la misma tracción que va a tener. No podemos comprimir más allá de la resistencia del hormigón, ¿no es cierto? Y la resistencia del hormigón, si usamos un hormigón de 400 o 500 kilos por centímetro cuadrado, lo habitual es hormigones del orden de 400 kilos por centímetro cuadrado cilíndrico, un G40, significa que yo lo puedo tensar hasta un 45% de eso, que es más o menos 180 kilos por centímetro cuadrado. Entonces no puedo comprimir más allá, tengo que comprimir pensando en la capacidad del hormigón. Entonces nuestro hormigón sale nuestra viga con una compresión en la parte donde va a ser traccionada después, por ejemplo, una viga de puente abajo, con una compresión del orden de ese tipo, 150 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, después con el trabajo del puente, al paso de los vehículos, se va a traccionar y con el máximo de la carga nosotros calculamos que no, en lo posible, no llegue a la tracción, o si llega a la tracción sea una tracción reducida. Ahora, el pretensado, se tiran los cables antes, dentro del molde se hormigona de manera de que el hormigón rodea a todos los cables que están tensados, y una vez que endurece lo suficiente para que el cable no deslice dentro de ese hormigón, que también es un tema, ¿no es cierto?, se cortan estos cables y al cortarse, bueno, tratan al cortarse, tratan de acortarse también como un elástico, pero ese elástico está contenido en el hormigón, no puede acortarse, entonces aprieta el hormigón. Eso es lo que hace el pretensado. Entonces el pretensado necesita una estructura para poder tensar todos los cables necesarios
que es esta estructura de acero que está aquí, que son perfiles que se meten hacia abajo. Yo les puedo explicar después, digamos, cómo se hace esto, porque como les digo, uno que partió de chiquitito con esta cuestión, tuvimos que hacer nuestros propios cabezales, etcétera, etcétera, digamos. Así que uno sabe cómo se hace el cabezal, etcétera, porque en realidad no es muy lógico hoy día, uno llamaría a un experto, ¿no? Que sepa hacerlo. Pero conviene siempre saber un mínimo necesario, que no es más allá de la física, que es una viga larga, que sea esta viga, por ejemplo, este pilar, digamos, que es una viga vertical, ¿no es cierto?, se introduce dentro de un foso y puede tener 4 metros, 5 metros, de manera de que la palanca, aquí volvemos a la palanca, ¿no? Porque si yo tengo una cantidad de tensión aquí, que la suma de todos estos cables, cada cable de estos, si es un cable de media pulgada, cada cable se tensa con más o menos 15 toneladas, porque se tensan se permite tensar hasta un 75% y hasta el 80% de la rotura. O sea, si yo tengo un cable con 18.000 kilos, que en un cable de media como 0,9, como 16 toneladas, lo tenso al 80%, son como 12 toneladas cada uno. Si tengo 20 cables por 12 o 25 cables por 12, tengo 300 toneladas aquí de compresión. Entonces tengo que aguantar 300 toneladas. ¿Cómo lo hago? Entonces pongo esas vigas para abajo, tengo 300 toneladas a 50 centímetros del apoyo, entonces son 300 por 5, y si a la viga, a este pilar, le doy 5 metros para abajo, entonces lo tengo que contener del otro lado. Si aquí tengo 300 toneladas, abajo tengo que contenerla con la décima parte, porque tengo 50 para arriba, 5 metros para abajo. Resumen, tengo que contener 30 toneladas abajo. Y esas 30 toneladas las puedo contener contra el suelo. ¿Con qué tensión de compresión en el suelo? Entonces, no los quiero aburrir yo con tanto detalle, pero ustedes se fijan que estamos llenos de detalles que en realidad uno con los años, si se ha dedicado a esto, es como si uno fuera médico, se dedicó a sacar apéndices, ya se conocen los apéndices de todos los tipos que hay, ¿no? Y ya lo hace casi con los ojos cerrados la operación. Pero hoy en día las cosas se han especializado más. Pero yo les cito esto para que vean que la complejidad o la cantidad de elementos que confluyen para poder hacer un buen diseño. Eso es lo que yo hablaba con Diego cuando él me decía que le gustaba la parte estructural y la construcción. Yo le decía, el ideal es partir por construcción para ver cómo es la cuestión, digamos. Cómo tengo que solucionarlo después en la estructura, porque si no te encuentras tú con un ingeniero sentado en el escritorio que no ha visto en su vida un cable y no sabe ¿cómo se llama? Bueno, no es, siempre hay que tratar de ver la otra parte, ¿no? Y ver qué pasa. Bueno, ahora, una cosa anecdótica: si yo tenso un cable con 12 toneladas en 100 metros de largo, porque puede tener lo tenso del orden de también de 12 o 13 mil kilos por centímetro cuadrado, en 100 metros este cable se tira como 50 centímetros, es como un elástico. Yo siempre, lo primero que me pasó cuando yo vi la primera vez, pretensado a la edad de ustedes, o menos, digamos, me impresionó cómo un cable con una gata se estiraba 50 centímetros, que uno pensaba, no hay nada más tieso que el acero, ¿no? Pero con la fuerza necesaria de un gato, que es un émbolo hidráulico, ¿no es cierto?, se tensa a ese orden del 80%
o 75% de la rotura y se estiran. Entonces, ese cable es un tremendo elástico. ¿Qué pasa si el cable, por mala suerte de algún problema de fabricación, se corta? Entonces, imagínense un elástico que está muy tenso y ustedes lo cortan con una tijera. Entonces, salta, hace como un efecto de látigo, ¿no es cierto? Y sale hacia atrás disparado, digamos, por lo que siempre tiene que haber precauciones, que no sé si aquí las vemos o no, que debería haber una barrera detrás, de manera de que si un cable sale, no salga muy, que se retenga a 3 o 4 metros, digamos, y lo mismo que hay que poner algunos elementos arriba o con la misma armadura, de manera que el efecto del latigazo no vaya a dañar a nadie. Bueno, ahí ustedes ven la bomba, porque cómo se tensa con una émbolo, que es una gata, le llamamos una gata de pretensado, que se mete en el cable y esta bomba es una bomba de aceite hidráulico que moviliza el émbolo, digamos, aquí se ve como este sale para atrás. Entonces, en general, estos gatos toman el cable aquí adelante con una mordaza interior y avanza, y con la bomba entonces se corre este émbolo hacia atrás. Ahora, estos gatos son gatos de carrera corta, por decir algo, no se estiran del orden de 10, 12, hasta 15 centímetros. Entonces, si uno tiene que estirar 50 centímetros, tiene que hacerlo en 3 operaciones. O hay gatos más eficientes para bancos largos que se llaman gatos de carrera larga, long pull. Normalmente, claro, como todas las cosas son más caras, entonces aquí a veces estamos con los gatos estos y tensamos 3 veces. Y bueno, ustedes, por eso cuando vayamos a planta, ahí van a ver, más bien, ahí se ve el gato con el émbolo retraído, este émbolo es el que sale hacia atrás. Pero es una cosa simple. Ahora, después, aquí se ve, te fijan ustedes, ahí está la protección para el latigazo, de que si hay un latigazo que no, pero tiene que haber otra protección aquí atrás también. Ahí se ve el problema del movimiento. Que este portal, esta es la base, tiene un par de vigas ahí, tiene las ruedas, tipo ruedas de tren, digamos, con una pestaña o 2 pestañas para ir sobre un riel. Y uno de estos 2 tiene que estar motorizado. Y tiene que estar motorizado el del otro lado. Yo me recuerdo que la primera vez que hice un portal, hace muchos años, había un señor, Puyol, me acuerdo que había trabajado en Chuqui, que era un ingeniero mecánico de esos que uno quiere mucho porque era muy práctico. Entonces me dijo, ¿sabe? Me dijo, ¿cómo lo hace usted para que si yo doy la corriente simultáneamente, la electricidad a esta rueda y a la rueda del otro lado, para que avance parejo? Porque uno podría decir, es que yo compro 2 motores de 1500 revoluciones por minuto más un reductor y está claro, pero resulta de que un motor, como todas las cosas hechas por el ser humano y también por las máquinas, nunca un motor es idéntico al otro. Entonces uno puede tener 1500 RPM y el otro puede tener 1400, y resulta de que entonces uno es más rápido, un lado más rápido que el otro, y el puente tiende a chocarse y a doblarse, ¿no? ¿Cómo se hace para que avancen juntos? Entonces ahí son los problemas de la ingeniería, pero también de la no ingeniería, porque no sé cómo lo harán ahora. Yo creo que en ese tiempo lo hacen igual que en esa época, que él me decía, mire, cuando usted vaya a comprar los motorreductores,
compre de la misma serie, ojalá que lo hayan hecho el mismo día, la misma gente, porque si usted compra un motor y después compra en otra tienda o en otro lugar y a los 2 meses otro motor fijo, que va a tener una pequeña variación, y pasa eso. César, di nomás si tiene algún comentario. Por Sí, favor. hola, buenos días. Sí, Yo tengo una duda, es que las imágenes he visto siempre, o sea, estaba viendo que en general son piezas bien largas. sí, Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo hacen, por ejemplo, para controlar la contraflecha que tienen que tener esas piezas? sí, bueno, eso es un cálculo relativamente simple, porque tú tienes una compresión excéntrica que produce un momento, y ese momento tú lo aplicas a un momento de inercia de la sección que te produce una acción, y con el largo entonces vas a poder calcular teóricamente la contraflecha. Ahora, como tenemos un control de la compresión, como hablábamos, porque no podemos superar, por una parte, la compresión del hormigón, tenemos ahí un límite de la contraflecha. Ahora, ocurre, claro, de que la contraflecha debe ser controlada, se puede calcular, y también el problema, o sea, lo que sigue es lo siguiente: cuando tú cortas los cables y aplicas el pretensado, entonces ahí se aplica la compresión y aparece la contraflecha. Y es muy importante que la viga entonces esté apoyada lo más cercano a su extremo, de manera de que tengamos el peso produciendo un momento que ya compense en parte el pretensado. Entonces la contraflecha se controla manteniendo los apoyos en lo más cerca de los extremos, no solamente al tomar, porque al tomar los ganchos tienen que estar cerca de los extremos, y también los puntos de apoyo en el almacenamiento. Por ejemplo, en una viga muy larga no se debe dejar sobre la tierra, porque la viga va a tender a hundirse en los extremos y a disminuir el largo de trabajo por el peso propio. Y hay un problema que complica mucho a los prefabricadores, que es el hecho de que la contraflecha depende del momento de inercia de la sección, del largo, y depende del módulo de elasticidad del hormigón, del famoso E. Y el módulo de elasticidad, si ustedes lo buscan en un libro, va a decir, es una 4800 raíz de F', dice la 6, ¿no? Pero eso es para un hormigón de 28 días. Pero ¿qué pasa si yo en las plantas de prefabricado se trata de avanzar, de hacer una producción rápida? Entonces vamos a destensar o aplicar la compresión o al día siguiente o a los 2 días como máximo, 48 horas. Y hablando más simple, el módulo de elasticidad depende de la madurez del hormigón, depende de lo que ha avanzado el fraguado. Y lo que avanza el fraguado depende de la temperatura que hay en la pieza. Por lo tanto, es distinto si la temperatura es muy baja. En invierno, por ejemplo, vamos a tener para la misma cantidad de tiempo una resistencia menor y un módulo de elasticidad menor que para el tiempo de primavera o verano. Entonces, no tenemos para un tiempo fijo, que en general lo que se usa en las plantas, no tenemos un valor exacto del módulo de elasticidad, y eso hace que las contraflechas varíen de una misma pieza, en un mismo lugar. Entonces, eso es bien complicado, porque Daniel Busser le explicaba a usted el otro día de que en la
en las vigas que había en ese proyecto que él mostró, no eran parejas las deformaciones. Entonces, al pasar el techo por encima, tenían un problema que había que, el techo tenía que aceptar las deformaciones. Ahora, son hartos problemas, César. Por eso que este es como un equilibrio. Aquí los ingenieros, cuando trabajamos en esto, somos como un malabarista, porque tú tienes como 3 o 4 pelotas en el aire y te descuidas y se te cae una, porque está el tiempo de fraguado, la temperatura. Eso se controla, por supuesto, si uno está trabajando, por ejemplo, en una planta cerrada con condiciones de clima interno más o menos más parejas que en este caso. Pero esta es nuestra realidad. Así que, ¿qué tenemos que hacer para controlar las contraflechas? Una cosa muy importante es no precomprimir tanto. Hacer un precomprimido menor, por ejemplo, en un caso de un puente. En un caso, en cualquier caso, de cualquier estructura, nosotros tenemos cargas permanentes que están, como lo dice el nombre, siempre, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cargas que están siempre? El peso propio. Y hay cargas que son eventuales o que le llamamos cargas vivas, que en el caso del puente son los vehículos. Entonces un puente, si nosotros lo observamos, ponemos un medidor de tracción en la fibra inferior de una viga de puente, veríamos que en la noche tenemos solamente, o cuando hay poco tráfico, vamos a tener solamente la tracción del peso propio. Y cuando hay mucho tráfico, hay un taco de camiones, tenemos el máximo. ¿Te fijas? Entonces, es variable la tracción y es variable la deformación con la carga. Entonces, ¿qué es lo que hace un ingeniero inteligente? No tensa para toda la carga, porque si yo tenso para toda la carga, que es la de los camiones, en el taco, que está la cuestión al límite, resulta de que cuando no existe esa condición, cuando tengo solamente el peso propio, tengo la viga curvada hacia arriba. Entonces, ¿qué hace un ingeniero inteligente? Dice, no precomprimo tanto, precomprimo para las cargas de peso propio, que son las permanentes, y para un porcentaje de las cargas vivas, especialmente si las cargas vivas son muy importantes, ¿no? Y son variables, por supuesto. Entonces, ¿qué porcentaje? Ahí donde empiezan los problemas que, como yo le digo a Eduardo, en la norma tratan de hacer una norma y ponen un porcentaje, debe considerar el 30%. Depende del criterio, ¿no es cierto?, de los ingenieros y de lo que se puede hacer y de lo que es económico. Entonces, normalmente se pretensa o precomprime para el orden depende de si la carga es muy variable en un puente, por ejemplo, o en un estadio que es distinto, uno puede precomprimir para el 50% o el 40% de la carga viva. ¿Y qué pasa con el otro 60%? Bueno, el otro 60% lo tomo con acero pasivo, porque como resulta de que esa carga va a ser a veces nomás y me va a perjudicar mucho la contraflecha, entonces pongo pasivo que no está pretensado para esas cargas superiores. Eso me significa que a veces entonces supero la tracción del hormigón abajo. Esa técnica se llama precomprimido parcial o pretensado parcial. O sea, no se pretensa para 100% de las cargas. Pero el problema de la contraflecha es un problema, digamos, que tiene hartas aristas, digamos, y buena la pregunta tuya, César, porque ahí demuestra que somos unos malabaristas, como te digo, que a veces no son 4 pelotas que están en el aire, son como 6. Entonces tenía un descuido y se cayeron todas las pelotas al suelo.
¿Ah? Claro, es que más que nada me llamaba la atención por la extensión de las piezas. Entonces, Sí. yo sé que con piezas chicas no, eso no es tema, pero cuando son piezas con luces muy grandes, es un tema. Exactamente. Incluso a veces uno podría recurrir a una cosa, bueno, en general el pretensado parcial es una solución, digamos, ¿no? Y incluso uno puede recurrir a otras técnicas, por ejemplo, mezclar pretensado con posttensado y posttensarse, no pretensar todo en planta, posttensar en obra una parte o posttensar todo en obra, porque el posttensado tiene la gracia de que yo muevo las piezas sin precompresión. ¿Te fijas? Pero lo interesante de esto es que hay tanta variabilidad y tantos problemas, por eso que yo les sugiero, no sé por qué tomé esta foto, pues debe ser el contacto, y no sé, o se me... Debe ser el Bueno, aquí sistema entramos a otro tema. de fraguado ¿Ah? rápido. Puede ser, no sé a qué se refería esto, ¿no? O a de sin querer la máquina. Pero debe ser Acción. porque la instalación de los ductos de vapor para acelerar el fraguado y reutilizar rápido los moldajes de un día para otro. Sí, sí. Bueno, aquí entramos al otro gran tema de las plantas, que son los moldes. Porque el hormigón, cuando lo colocamos, es un líquido, es una mezcla plástica, ¿no? Que puede ser más líquida o menos líquida. Hoy día se usa mucho el hormigón autocompactable que funciona como un líquido. Entonces va a tomar la forma del molde. El molde es esencial para la forma y la terminación, entonces se usa habitualmente un molde de acero. En las plantas, cuando va a haber muchos usos. Cuando son pocos usos, uno puede usar un molde de madera, idealmente un molde de madera terciada, por ejemplo, idealmente con una película plástica sobre el terciado, de manera que te da una superficie muy buena, digamos, porque la idea de la prefabricación es evitar las terminaciones en obra después. Ahora, en este caso es un molde cerrado, pero para que sea un molde cerrado tiene que tener una conicidad que me permita que la pieza salga. Y ahí me ayuda el precomprimido o el pretensado, porque la contraflecha me hace que la pieza suba cuando es una pieza de molde fijo, se deforme y se suelte del molde. Si no es así, tiende a pegarse al molde, entonces hay que sacarla relativamente rápido. Y estamos llenos de detalles, porque, por ejemplo, este es un molde cerrado, que es muy bueno, tiene que ser cónico. Y aquí, si ustedes se fijan en la flechita, el molde está un poquito más arriba que el perfil que atiesa el molde arriba, que es un ángulo hacia abajo, un elemento cerrado, tubular, de manera que no se llene de concreto. Más económico es un ángulo vuelto hacia abajo, digamos. Pero yo les quería mostrar esta pequeña diferencia que por qué está. Porque resulta de que esto se alisa encima después con algo, con una regla o algo que se pasa por arriba, se va. ¿Y qué ocurre? De que si este ángulo está justo al nivel de la plancha, se va a acumular concreto aquí y la regla no va a funcionar bien. Entonces, por eso se deja esa pequeña distancia de 6 milímetros habitualmente. No sé por qué se usa siempre 6 milímetros, un cuarto pulgada, es una cosa de los americanos. Pero entre 6 y 8 milímetros, no mucho para que la plancha tampoco se doble. Entonces, ahí se ve otro tipo de molde, pero este molde ya es un molde como que tiene, y aquí me parece que es madera, fíjate, que es desarmable, o sea, hay un fondo, y yo creo que aquí está una pieza de terciado de esa con fenólico, que el molde se achaca por el lado al fondo. Cuando son piezas complicadas, tiene que ser así, digamos,
¿cómo se llama? Moldes que se abren. El ideal es un molde cerrado para que no, porque los moldes que se abren tienen que tener un buen sistema de apriete de manera de que la mezcla no salga por ahí, chorrea, digamos, y queda el canto de abajo feo, digamos, queda con chorreadura y que sale del hormigón, aparte que sale lechada, digamos, que no es bueno para la pieza, digamos. Otro problema que se produce en los moldajes son las burbujas de aire, porque si ustedes se fijan en el hormigón, en cualquier hormigón en sitio, el hormigón a la vista, se van a dar cuenta que hay burbujas, que es el aire que queda atrapado. Cuando se echa el hormigón al molde, atrapamos aire debajo, y cuando se vibra ese aire sale, y ese aire sale pegado, parte de ese aire sale pegado a los bordes y no llega arriba y queda como burbuja, que afean y perjudican un poco al hormigón. Lo afean y puede que incluso las burbujas sean muy grandes, entonces muchas especificaciones controlan la cantidad de burbujas aceptable, pero para tener controlado las burbujas uno tiene que tratar de atrapar menos aire, y para eso tiene que colocar ojalá el hormigón avanzando de manera de que no caiga de arriba y que produzca un bolsón de aire debajo, ¿eh? Bueno, ustedes si se dedicaran a esto, ya la primera vez que salga una pieza llena de burbujas, digamos que es como sería un acné al revés, ¿no? Entonces les reclame el cliente y les diga, "Ah, aquí me lo van a tener que empastar esta cuestión", y tampoco el empaste es muy buena idea muchas veces porque cambia la textura y el color, digamos, el hormigón. Yo por lo menos que soy hincha del hormigón, me gusta como su color, digamos, ¿eh? Yo hablaba una vez con el escultor Mario de Raza, que somos bien amigos, entonces me decían, no, no me gusta el hormigón aunque tenga la burbuja y todo, porque así es el hormigón, es su carácter. Bueno, eso es así, pero no todo el mundo lo entiende, y también la burbuja hay que controlarla, porque si no es como demasiado acné, mucho, tiene que ser proporcionado. Bueno, aquí se dejan placas, ustedes ven que este es otro tema, placas para poder soldar elementos que vienen después, pueden ser elementos de acero o elementos de hormigón. Estas placas, obviamente, si transmiten la carga de una viga que va a ir ahí arriba, por ejemplo, una viga de acero, o que va en esa dirección, tiene que tener el anclaje, o sea, no es una pura placa, tiene que tener unas patas de anclaje de manera de que transmita todos los esfuerzos. O sea, siempre los esfuerzos es como una cadena. Yo muchas veces le planteo que las estructuras son como una cadena de eslabones. Entonces, todos los eslabones tienen que resistir. Todos los eslabones tienen que resistir. Si yo tengo una cadena, por ejemplo, yo cuelgo un ascensor de una cadena, un gancho arriba y todos los eslabones. No es que sea así, digamos, cada eslabón, por ejemplo, me refiero a que este es un eslabón, la unión, ¿no es cierto? El anclaje de la placa es un eslabón de la cadena de la estructura hasta llegar a su punto final de apoyo, que es la fundación. Partimos con toda esta secuencia de apoyos y conexiones, no solamente en la estructura prefabricada, en la en sitio pasa lo mismo. Y ahí hay un gran temazo que podríamos decir, que la pregunta es si la estructura es una sucesión de subestructuras que son como eslabones, que están conectadas entre sí. ¿Debo usar un mismo factor de seguridad para todos los eslabones?
¿Qué pasa si yo uso el mismo? Como ustedes hacen habitualmente, usan el mismo coeficiente de seguridad para todos los eslabones. ¿Qué ¿Puede pasa fallar alguno? ¿Qué pasa si se rompe? Yo aumento la carga, aumento la carga. ¿Cuál eslabón falla? Falla cualquiera, ¿no? El que por arte de las probabilidades resultó un poquito menos resistente. Pero en ingeniería a nosotros no nos gusta eso de que falle cualquiera. Nosotros deberíamos decir, mire, ¿sabe? Vamos a localizar la falla donde menos me duele. Y eso significa que no puedo usar el mismo coeficiente de seguridad por parejo en toda la estructura. Significa que tengo que dejar un eslabón un poco más débil, de manera de que la probabilidad de que haya otro más débil no exista. ¿Me explico? Esa es una cuestión que se usa poco en la estructura, pero que poco a poco se va a usar cada vez más. Y en el fabricado sí lo usamos muchas veces porque como son piezas independientes sabemos que hay una falla que es más mala que otra. Como yo les he explicado en otras oportunidades, por ejemplo en una grúa, ¿qué es lo peor que puede pasarle a una grúa? Que se vuelque. Entonces, el ingeniero que calcula la grúa, que diseña la grúa, hace que primero falle el mástil y no que antes de que se vuelque falle el mástil. Bueno, antes que falle el mástil y falle todo, hay una serie de controles. Las grúas modernas hoy día te suena un pito, pip, 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 que se está pasando de la carga. Ojo, señor César, aquí esta cuestión no puede seguir aumentando la carga, pero esos equipos a veces fallan, como todas las cosas mecánicas. Entonces tiene que haber un segundo paso, que es como yo les hablaba al comienzo, el diseño estratégico. El diseño estratégico también va a la estructura. ¿Dónde prefiero que falle esta cuestión? Donde no mate a nadie, donde se caiga, donde la gente vea, mucha esta cuestión se está doblando, ojo que se está doblando, vámonos para afuera, o qué sé yo, o venga, llamemos al ingeniero, a César, que calculó esta cuestión, que esto se está doblando. ¿Ah? Y no se caiga de una, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, eso significa una estrategia de diseño. Lo mismo que la estrategia de la planificación. Nosotros los ingenieros tenemos que pensar en etapas, en niveles. Entonces, bueno, esto surgió porque estaban las placas aquí y estas placas tienen que estar ancladas y este es un eslabón. Ahora, normalmente aquí vamos a soldar algo. Esas soldaduras son peligrosas, para que les digo, porque si voy a soldar una viga de acero es más seguro. Es seguro, por decirlo así, porque la viga va a tomar las deformaciones de la temperatura de fusión que tiene la soldadura. Si es una estructura de hormigón la que voy a apoyar aquí arriba, tengo que tomar muchas precauciones porque resulta de que la disipación de las deformaciones por temperatura es menor, mínima, entonces tienden a quedar tensiones remanentes en la soldadura misma. Por decir algo, la soldadura queda trabajando por el enfriamiento. Bueno, ustedes ven cómo surgen cosas ahí, no sé qué, por qué están poniendo la mano. Aquí se ve el trabajo de las grúas. Muy importante en el prefabricado la identificación de las piezas. Bueno, ahí nos está ayudando mucho el Revit y el BIM, porque cuando es una estructura con muchas piezas, ¿cómo hago para no confundirlas y almacenarlas en el orden debido? Bueno, aquí tenemos los silos, porque parte de silos de cemento, parte del hormigón lo hacen en este caso en la planta y parte del hormigón se compra en camiones. Es muy habitual que en las plantas no se haga el hormigón, pero lo que pasa es que a veces se requieren hormigones bien especiales y
que conviene hacerlo en la planta y con distintos tipos de áridos. Bueno, esa es una planta típica. Bueno, ahí está cómo se prefabrica previamente las armaduras, ¿no es cierto? Tenemos toda la ventaja de una fabricación en serie. Aquí se ve piezas que se han dejado expresamente, como lo que decía antes uno de ustedes, de evitar la contraflecha, pero se dejan expresamente bien apoyadas, de manera de que tengamos los apoyos suficientes, el momento que compensa el pretensado mientras la pieza toma su resistencia final y no se nos va para arriba, digamos, ¿eh? Estas piezas me parece que son dalas o dallas, no sé cómo se dice. Oye, bueno, ahí estos son ganchos que se dejan metidos dentro. En estos moldes de acero, una de las cosas que más me ha impresionado a mí de las plantas más modernas es que para fijar los bordes se usan elementos magnéticos, imanes, que se venden ahora de manera que evitan la soldadura, digamos. Aquí tienen ustedes una pieza muy esbelta de una pasarela, se fijan ustedes con la curvita abajo. Eso se puede hacer bien en el prefabricado. Con toda la forma de ver la pasarela, el paso enganche. Bueno, lo importante es que después, aquí está la burbuja que les decía yo, ¿eh? Es como el acné, como les decía yo, pero aquí abajo no hay burbuja, ¿eh? Aquí donde está la burbuja, en la parte que no se ve, ahí se ve el hormigón bien liso. Quizá a mi amigo Mario Larraza no le gustaría tan liso, una estructura tan lisa, sería fome. Ahí se ve una viga grande de puente, digamos, de una gran altura, casi 2 metros. Y aquí están manejándose los rollos no sé si de cable o de fierro. Aquí hay otra cosa interesante, cómo hacer un pilar redondo. Entonces hay que dejarle un hoyito arriba, porque para hacer un pilar redondo lo ideal sería hacerlo vertical, pero el vertical, si es un pilar largo como este, entonces hay que dejarle un espacio ahí para hacerlo a mano, un pedacito. Bueno, ustedes ven que aquí hay otro gran tema que es el fraguado, que vamos a invitar, como lo hemos hecho en semestres anteriores, a un experto en hormigones para que nos explique todo el tema del hormigón, el fraguado rápido. Entonces se tapa con estas mantas para que el mismo calor del fraguado, contribuya a la temperatura para que el fraguado sea más rápido. El fraguado, el endurecimiento del hormigón es un fenómeno químico, físico-químico. Y como todos los fenómenos químicos se aceleran con la temperatura. Entonces, el método más utilizado para acelerar la resistencia al hormigón es calentarlo. Y la reacción de fraguado, de cristalización es exotérmica, emite temperatura, entonces esa temperatura no la debemos desperdiciar. Si simplemente arropamos, aislamos una estructura de hormigón con bastante cemento, como son estas, la cantidad de temperatura que emiten, si ustedes ponen la mano en una estructura hecha hace pocas horas, 6, 8 horas, se van a dar cuenta que la superficie está tibia. Entonces, aquí se ven los moldes de acero, se fijan ustedes, moldes que son, ¿cómo se llama? Y ahí se ve el detallito ese que les hablaba. Entonces dan superficies muy bonitas, digamos, como estas, ¿se fijan? Ahí se ve también en el transporte tiene que ser hecho con apoyos en los extremos, porque si no, si yo le apoyo de forma continua, el precomprimido me rompe la pieza hacia arriba. Entonces se usan estos sistemas sin chasis, digamos que el chasis es la misma viga. Y así se han llevado elementos
bastante lejos, a Antofagasta, han llevado elementos hasta 1500 kilómetros, digamos. Pero ahí es un poco duda, digamos, a veces conviene. Yo diría 500, 600 kilómetros no matan al costo del prefabricado, ¿eh? 1000 ya lo encuentro mucho. Aquí está una losa alveolar con un sistema de hoyos redondos, que es un tipo de máquina para hacerla. Ahí está la protección, se fijan, que hablábamos. Aquí está el operador y están mirando ahí. Uno controla la deformación, la tensión se controla por manómetro, pero más que manómetro se controla por deformación del cable. Hay que medir, y ahí debe estar midiendo el operario con una wincha, como medía yo cuando tenía la edad de ustedes. Bueno, yo creo que esta fue una visita, ustedes ven, nos gastamos toda la clase, así que no sé si queda algún comentario. Sería interesante escuchar. Por mi parte no tengo ninguno. Opiniones, comentarios. Yo, por lo menos, yo quedo como con hartas ganas de poder hacer la visita de terreno. Así que si sale, yo ahí me dejo anotado al tiro que voy a participar. Gracias. Porque yo Sí. solicité visita a terreno, pero estoy esperando que me respondan, porque no sé si vamos a poder ir todos, si tienen un aforo reducido, Sí. así que ahí les voy Oye, pero comentando. yo creo que Tensacón es una de las plantas donde son muy abiertos. Está Manuel Mosich, ahora el hijo de Manuel Mosich, que quizás fue compañero tuyo. Le mandé un mail a Rade, que lo recibe siempre, pero eso, estoy esperando la respuesta de ellos, y Claro, dependiendo de lo porque que me respondan, voy a probar también en Preanza, pero quiero ver primero si me dicen que tienen protocolos muy estrictos o si no se hacen problemas. Quiero Tensacón me revisar eso. gusta a mí. Tensacón me gusta a mí porque son ingenieros, formaron esa empresa hace unos 30, no, 25 años quizás más de 25, ya con el tiempo como pasa. Ingenieros como de la edad mía, un poco, que ya están medio retirados. Manuel Mosich, por ejemplo, está medio retirado ya. Sí, el hijo de Laura. Ellos se retiraron de una empresa que existía en esos años, que se llamaba Pretesa, porque la Pretesa la compró Preanza, la típica compra para cerrar una empresa, porque como era un competidor, entonces la compraron para cerrarla. Y los ingenieros que trabajaban ahí, los jóvenes, formaron esta empresa Tensacón, entonces una empresa de ingenieros, digamos. Ahora, un día próximo vamos a hablar de que ya mirado de prefabricado como negocio, como actividad que resulte, hay una cuestión fundamental que pocas veces se ve, que detrás de las máquinas está la capacidad de diseño. Si no hay capacidad de diseño, estas cuestiones no funcionan como negocio. Ahora, pura capacidad de diseño tampoco sirve, digamos, hay que tener las dos partes. Porque las plantas de prefabricado, y lo vamos a hablar en otra oportunidad, tienen un problema comercial. Bueno, hay que vender, digamos, que una planta se justifique, tiene que vender, y como hace elementos especiales es distinto a fabricar salchichas, digamos, que son todas iguales. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, que tienen que ir a sus clases ustedes. Yo no estoy seguro si lo mencionaron, pero para la pregunta que había hecho César, yo estoy cursando el curso de hormigón pretensado y el tema Sí, de esa contraflecha que dijo César, al final ese como detalle que mencionó se compensa cuando uno pone la viga con las cargas vivas, con las cargas de servicio. Como que ahí si tú veis un gráfico de compresión sí. y tensiones, como que se te endereza y al final esa contraflecha te beneficia a la resistencia del hormigón y te permite como unas luces muy largas respecto a las tradicionales. Sí, Ah, sí, claro, como que en vez de deformarse como para abajo, como que se deforma Sí, hacia pues, arriba, algo así. Tenía sí, sí, entendido. sí, es que y se queda forma en súper. contrato. Sí, al problema que yo me refería, Diego, es a la variabilidad que hay en las contraflechas. Entonces, eso que tú dices es cierto.
que se compensan, pero si uno compensa un exceso de carga, tiene contraflechas muy altas, digamos, y a veces que no son bien controlables. Por eso que se usa el pretensado parcial, Sí, sí. que todavía es como más novedoso en nuestro medio, digamos. Y es una cuestión también que tiene 50 años. El pretensado ya del año 40, digamos 60, 80, y hace 30 o 40 está el pretensado parcial. ¿Quién te hace la clase de precomprimido pretensado? Eh, uh, el, a ver, no me acuerdo del nombre del profesor. O sea, hay pocos clases. Era Fernando Doñañez, Fernando Yáñez, sí. Ah, Fernando, sí. Fernando, muy buen ingeniero. Buen profe. Sí. Pero háblale del pretensado parcial. Dile, mire, en la clase hablaron del pretensado parcial como un mecanismo para no pretensar tanto, especialmente cuando las cargas vivas son muy variables. Ahí le voy a preguntar si tengo la oportunidad. Sí. Ya, pues, muy bien. Nos vemos entonces.